a través de la ley vemos de que estos sacrificios que se le daba a Jehová, los levitas podían comer de ellos, pero ya cuando el sacrificio se había completado. Pero estos dos hombres no se esperaban el tiempo adecuado porque era más la glotonería que ellos tenían. Y ellos se acostaban con hembras que iban a la iglesia para servir al Señor, pero ellos abusaban de ellas. Ahora esto para nosotros tenemos que reconocer cuál es mi intención al congregarme en la iglesia. Porque muchos quieren venir a la iglesia para sacar provecho, no que la iglesia lo mantenga, que le pague el bill, que le pague la renta, y usted no busca trabajo porque quiere usted aprovecharse de los hijos del Señor. Tenemos que tener muy claro, hermano, que nuestras intenciones tienen que ser puras. No podemos aprovecharnos de los demás, no podemos abusar la confianza de los demás. Tenemos que respetar y amar a nuestro prójimo como Jesús nos llamó. Pero es imposible amar a tu prójimo cuando tú eres la persona más importante en tu vida. Eso es el detalle de esta generación de Ofni y Finees. Había tanto egocentrismo, su necesidad, sus deseos, lo que ellos querían era lo más primordial. Y déjame decirte que si tú llegas a un punto en tu vida donde estás así, tú te has convertido en tu propio Dios. Y es por eso que no te levantas, es por eso que hay patrones de pecado en tu vida, porque tú mismo eres tu Dios. Y por eso es tan fácil abusar de aquellos que han sido llamados hijos de Dios. Tengamos cuidado. Pero el tercer detalle de esta generación es de que no les interesa la corrección. No tienen ningún interés por ser corregidos. Elí le regañó a los dos, a sus hijos. Pero ¿qué dice? Pero ellos no oyeron la voz de su padre. Uno cuando está en la casa del Señor para honrarse a sí mismo, el pastor te puede llamar atención y tú te vas por 3 meses porque no aguantas la ofensa que te dio el pastor. O sea, una persona que se honra a sí mismo, nadie le puede decir nada porque sus sentimientos pueden ser heridos. Y todos están caminando alrededor de usted con temor de que seas ofendido. Pero déjame decirte, hermano y hermana en Cristo, necesitamos ser corregidos, porque alguien que ama a Dios es moldeado por Él. Y sí, duele, es incómodo, pero solamente es a través de la corrección que podamos nosotros imitar al Señor. Entonces esta generación de Ofni y Finees es una generación que se honraban a sí mismo, no conocían a Dios, abusaban de otros y no les gustaba la corrección. Veamos la segunda generación, la generación de Elí. Esta generación es una generación que honra al hombre. Vimos en el versículo 29, Dios manda a un varón a hablar a Elí. ¿Y qué es lo que este varón le dice? ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Le dice, y has honrado a tus hijos más que a mí. Dios le dice a Elí, tú has honrado más a tus hijos, has honrado más al hombre que a mí. Siendo Jehová de los ejércitos, Elí decidió honrar mejor a sus hijos. Y es aquí donde nosotros como iglesia tenemos nuevamente que examinarnos. Porque sí, quizás ya va mejorando el asunto, pero aún hay espacio para crecer, aún hay espacio para ser santificados en el Señor. Esta generación que honra al hombre, hay 3 detalles. Por cada generación le voy a dar 3 detalles para los que están anotando. Amén. Elí, la generación que honra al hombre, parece hacer lo bueno al cumplir su compromiso en la casa del Señor. Elí sacaba adelante todas sus tareas. Cuando Ana llegó a orar al Señor, él estaba ahí sentado, sacando su responsabilidad. Y es por eso, esta generación que honra al hombre, para mí, es el más peligroso, porque al ojo del hombre parece ser buen cristiano, pero a los ojos de Dios
sirves al Señor, si lo haces para agradar a Dios o para agradar al hombre. Entonces esta generación está aquí entre nosotros. Y puede ser que es el que ora, el que canta, y no conozco a nadie aquí, entonces no se me ofenda. Puede ser el que enseña, en cualquier lugar puede estar. Porque esta generación cumple su propósito con tal que el pastor vea, yo sí saco mi responsabilidad. Pero aquí el detalle de esta generación, la generación que honra al hombre, la pasividad los hace cómplices del pecado ajeno. Esta generación es pasivo frente al pecado. Porque Elí, sí, él fue a hablarle a sus hijos, así como muchos padres hoy en día. Ay, hijo, deja de hacer esto. Y hasta ahí llegó. Pero números 15, del 30 al 31, Dios quedó bien estipulado lo que se debería de ser con hombres como Ofni y Finees. Y Dios dejó estipulado que cualquier hombre que hurtaba, cualquier hombre que hacía las cosas que esos hombres que hacían tenían que ser cortados del pueblo. Elí sabía que delante de Dios la ley explicaba claramente que esos hombres tenían que ser cortados. Pero ¿qué hizo Elí? Él no los cortó, él no los sacó de su posición, él simplemente dijo, hijos, dejen de hacer lo que... Y hasta ahí. ¿Saben por qué? Porque Elí era cómplice de sus hijos. Cuando el varón de Dios vino a hablarle a Elí, él le dice, ustedes se han engordado. ¿Qué quiere decir eso? Los hijos de Elí iban y sacaban la carne y ellos comían, y aquí venía Elí tras ellos. Deme lo que sacaron ahora. Quizá Elí no estaba ya sacando la carne de los sacrificios, pero él bien estaba ahí comiendo de la comida que los hijos habían hurtado. Elí se había vuelto pasivo frente al pecado. Y aunque él quizás le llamó la atención a sus hijos, él aún participaba en pecado. Ahora la pasividad, hermano, lo vemos cuando nos volvemos selectivos con los pecados que señalamos, ¿verdad? ¿Cuántas hermanas le gusta criticar a otras hermanas por su vestimenta? Pero allá en casa tiene su grupo de chisme, hablando de este hermano y el otro, pero tú piensas que eres justificada por tu vestimenta. Déjame decirte, hermana y hermano, el pecado que tú señalas, hay pecado en tu corazón del cual tienes que arrepentirte, porque la pasividad es ser selectivo con el pecado que uno señala y tolera. Porque quizás tú señales este pecado, pero acá tú estás tolerando otro pecado tras puertas cerradas. Santo es Dios. Y sabe que a mí lo que más me frustra de Elí, este hombre se había vuelto tolerante del pecado a tal punto que como sumo sacerdote, él se volvió insensible frente a la necesidad del pueblo. Porque un sumo sacerdote estaba para atender las necesidades espirituales de su pueblo. Pero ¿qué fue lo que Elí reaccionó cuando dio a Ana? Ana se estaba desahogando delante del Señor, pero era tanta la insensibilidad de Elí que él no pudo ver una mujer verdaderamente queriendo hablar con su Señor. Porque cuando tú te has vuelto tolerante del pecado, tú vas a ver personas genuinas sirviendo al Señor, pero por el pecado en tu corazón tienes una ceguera que no ves la necesidad alrededor tuyo. Por eso es tan importante, hermano, despertar y reconocer. Todos aquí hemos sido pecadores, somos pecadores. Hay que dejar de señalar el pecado de otro, porque en tu corazón hay una obra que Dios tiene que perfeccionar. Pero mientras que tú te dedicas a criticar, a chismear y a hablar de tu hermano, Dios no puede hacer la obra en tu vida. Tenemos que vivir una vida santa delante del Señor, no solamente en pensar, sino en hecho también. Santo. Ahora, el tercer detalle de esta generación, y se me van a incomodar con un poquito, y está bien que se me incomoden y me ven rara.
Pero una generación que honra al hombre, ¿sabían ustedes que también es usados por Dios para el bien de su prójimo? Santo. Porque es tan grande la misericordia de Dios con nosotros. La misericordia de Dios es tan grande con nosotros que Él se atreve a usar gente injusta para bendecirnos. ¿Qué hizo Elí? Cuando Elí vio a Ana llorando sin su hijo, él le dijo a ella que Jehová otorgue el deseo de tu corazón. Y se cumplió lo que Elí dijo. Luego Ana trajo a Samuel a su casa y Elí, me imagino, se conmovió ver a Ana dejar su único hijo, y él profetizó y le dijo: vas a dar a luz más hijos. Este hombre que era tan corrupto fue usado por Dios. Y aquí es donde se me va a incomodar. Porque yo siento que muchas veces los pentecostales, nuestra mayor oración es: Dios, úsame. Porque pensamos que la prueba más grande de la fidelidad de Dios son las señales, cuando no es así. Nosotros le demandamos señal tras señal tras señal a Dios, y Dios usa gente. A veces hay predicadores con fornicación y adulterio, y nosotros bien felices y alegres sin conocer el pecado en la vida de esa persona. Pero Jesús mismo nos advirtió de esto. En aquel día Él dijo: habrán hombres que dirán: Señor, Señor. Y ellos van a querer entrar al cielo. Y Jesús le va a decir: yo no los conozco, ¿quiénes son ustedes? Y esta gente va a decir: pero Dios, profetizamos en tus nombres, hablamos en lenguas, hicimos milagros. ¿Y qué le va a decir Jesús? Apártense de mí, hacedores de maldad. No podemos confiarnos, hermano, que porque brincamos somos justificados. No podemos confiarnos que es que Dios me usó para sanar a la hermana, que tú eres justificado. No, quizás Dios te usa a ti por misericordia de su pueblo, pero no porque eres perfecto, no porque eres justo, sino porque su amor es tan grande que se atreve a usarte a ti con manos sucias para sanar y librar a un alma necesitada. Por eso, mejor, hermanos, es bonito ser usado por Dios, sí, pero eso no es señal que estás bien delante del Señor. Mejor a Dios oremos diciéndole: Dios, transfórmame, Dios, cambia mi corazón, Dios, úsame, porque es mejor jamás pararse aquí y predicar y no entrar al cielo y decir: Dios, yo predicaba, y que Él no te conozca. Busquemos la transformación de nuestro corazón para poder ser una generación que honra a Dios. Entonces Elí, una generación que honraba al hombre, parecen hacer lo bueno delante de Dios. La pasividad los hace cómplices del pecado ajeno, y muchas veces son usados por Dios para el bien de su prójimo. Veamos la tercera generación. Y mi deseo es que para todos nosotros los que estemos aquí, nuestro deseo sea ser esta generación. Y es la generación de Samuel, una generación que honra a Dios. El versículo 26 leíamos: y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Vemos que Samuel, él crecía de una manera muy especial y muy linda. Y creo que para nosotros nuestro deseo debería de ser como Samuel, que él honraba a Dios. Y lo vemos porque, en primer lugar, Dios le daba acceso especial a él. El versículo 18 en ese segundo capítulo dice que Samuel ministraba en la presencia de Jehová vestido de un efod de lino. Ahora, Samuel era joven y él usaba el efod, pero en sí era raro ver a un joven usar eso, porque el efod era guardado para sumos sacerdotes ya mayores, los que ya tenían experiencia.
Pero Dios le permitía a Samuel, siendo joven, poder ministrar a Jehová en su presencia con algo tan especial delante de él. Y era porque Samuel era un hombre íntegro, dedicado a Dios, y por eso fue que Dios le daba un acceso muy especial a su presencia. Pero algo muy importante de notar, hermanos, es de que Samuel, como una generación que honra a Dios, crecía delante de Dios. Leímos ese versículo que él crecía delante de Jehová. El crecimiento es señal que estamos honrando a Dios. ¿Están conmigo? El crecimiento es señal que estamos honrando a Dios. Cuando tú honras a Dios, tu vida espiritual no se queda estancada. Cuando tú honras a Dios, Él va purificándote, ¿sí? Él te va corrigiendo, aunque duela, pero te corrige porque sabe que tienes que crecer y dar fruto de lo que Él ha hecho en tu vida. Porque cuando tú honras a Dios, no te quedas, no te deja la misma persona, sino que Él perfecciona su obra en ti. Y es aquí, hermano, donde tenemos que nosotros reconocer que muchos tenemos hábitos y mañas que lo llevamos ya por muchos años y no cambiamos. Santo Jehová. Hay matrimonios que por muchos años tienen el mismo pleito. Por muchos años los matrimonios no hay paz, porque tenemos las mismas discusiones, los mismos desacuerdos y siempre terminan en lo mismo. ¿Por qué? Muchas veces, y mi papá es mejor contratar los matrimonios. Yo, gracias a Dios, el próximo mes voy a cumplir 6 años, por lo menos sé un poquito. Pero lo que yo sí sé, hermanos, como matrimonio, cuando tú buscas honrar a Dios, en tu matrimonio vas a honrar a tu cónyuge. Y a través de eso, Dios va a honrar tu matrimonio. Pero dentro del matrimonio hay mucha gente como Ofni y Finees, que solo están ahí para satisfacerse a sí mismo, para tú sentirte bien con lo que haces. Pero tu matrimonio, si tú no buscas honrar primeramente a Dios y luego honrar a tu esposo y tu esposa, vas a seguir en el mismo pleito. Dios no quiere eso para tu matrimonio, hermano y hermana. Él quiere darte paz, Él quiere darte gozo, Él quiere darte alegría. Pero tienes que disponerte a honrar a Dios en tu matrimonio para que puedan crecer juntos como un hogar feliz, como la que Dios desea para ti. Un creyente que honra a Dios crece. Santo. Y también aquí leímos el versículo que Samuel fue acepto por Dios y ¿por quiénes? No por sus amigos, no por su familia, por los hombres. Y eso es muy importante, un detalle muy importante. Una generación que honra a Dios son aceptados delante de los hombres por el testimonio que dan. Cuando tú honras a Dios, hermano, cuando tú has aceptado a Jesús como tu Salvador y te dedicas a vivir una vida para Él, empiezan a surgir cambios. Y así antes tú eres una persona enojada, ya de repente se te ve la sonrisa. Si tú antes eras alguien que siempre andabas estresada y preocupada, de repente tienes paz porque Dios te va transformando. Pero ¿qué es lo que muchas veces pasa en la iglesia? Muchas veces nosotros nos alegramos cuando en el trabajo somos nosotros según dije perseguidos o vituperados. Decimos, no, en el trabajo a mí me desprecian. No, en el trabajo a mí nunca me habla porque soy cristiana, decimos. Pero tú eres la persona más amarga, eres la persona que menos palabras amables tienes, eres la persona que nadie se te quiere acercar porque con una palabra, con una mirada los cortas. ¿Cómo vas a decir tú que eres vituperado por Dios cuando tú sigues siendo el viejo hombre de ayer, que a nadie quiere hablar contigo porque en ti no hay señal del amor de Dios que debería de haber? Ven, dime que eres perseguida cuando tienes fruto del Espíritu Santo. Ven, dime que eres perseguido cuando eres el más amigable en el trabajo y por ninguna razón te odian.
Pero mientras nosotros no hemos sido transformados, nosotros no podremos ver lo que vio Samuel, que él fue aceptado por los hombres porque él daba un testimonio que honraba al Señor. ¿Están conmigo? No se me vayan a molestar, que mi deseo es que podamos como iglesia crecer, porque aunque yo vivo allá en Charlotte, ustedes en Canápolis, hay hombres y mujeres que necesitan escuchar la palabra del Señor, y son ustedes los que van a ir a dar testimonio y ser aceptados como lo fue Samuel para poder compartir el evangelio del Señor. Y por último lugar, esta generación que honra a Dios, algo bien hermoso es de que Dios está contigo y te honra. En el capítulo 3 de Primera de Samuel nos dice: y Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. ¿Tú quieres que Dios te honre, hermano, hermana, joven, niña, niño? Honra a Dios. ¿Tú quieres que Dios honre las palabras que tú dices? Empieza a honrar a Dios. Empieza a procurar la voluntad del Señor. Empieza a invitarle al Espíritu Santo que te transforme y que veas el fruto de su Espíritu en su vida. Y luego tú vas a ver los cambios en tu vida y que Dios va a honrar. Dios va a honrar tu esfuerzo, porque nuestro Dios es tan perfecto. Él no se queda con las manos vacías. Él no se queda así ignorando tu esfuerzo, no. Él ve tu esfuerzo y te honra para que tú puedas ver que nuestro Dios es un Dios que cumple promesa. Él hace grandes obras, pero tiene que haber una disposición. Tenemos que disponernos. Dios nos ha dado un privilegio tan hermoso, hermano, de estar en su casa. Somos parte de una familia global, la familia de Cristo. Una iglesia, el cuerpo de Cristo, que a día estamos trabajando para anunciar su evangelio. Y qué hermoso privilegio poderlos servir. Pero aún en la casa del Señor existen estas tres generaciones. La generación que se honra a sí mismo. Aquellos que desean que se les sobe la espalda y que no le vaya a decir nada porque se molestan y se van. O incluso la generación que honra al hombre. Que aquí en estas cuatro paredes, miren, angelito, hombre perfecto, pero en su casa es un terremoto de maldad, que no sabe cómo hablar con amor a su familia. Aquellos que con tal que el pastor vea que yo estoy bien, no importa cómo esté mi casa. Pero luego está la generación que honra a Dios. Una generación que busca la voluntad de Dios. Una generación que entiende que hemos sido llamados a dejar atrás el viejo hombre. Ya las cosas de ayer se quedan allá, porque tenemos que caminar bajo la nueva creación que nos ha hecho Dios. A ser hombres y mujeres que compartimos el amor y la gracia del Señor, porque procuramos primero honrarlo a Él. Estas tres generaciones aún están dentro de la iglesia. Pero mi invitación para ustedes, hermanos, Tabernáculo de Esperanza, examine su corazón, examine su mente. ¿Qué generación eres tú? Porque si tú no honras a Dios, si tú prefieres honrar al hombre, honrarte a ti mismo, en este día Dios te invita a que te arrepientas. A que te arrepientas y le diga a Dios: perdóname porque no sabía lo que estaba haciendo. Y nuestro Dios es tan grande en misericordia, es tan grande en amor, que Él te recibe con sus brazos abiertos. Y Dios está dispuesto a ayudarte a ti para poder perseverar. Y si tú te identificas con Samuel, felicidades, hermanos. Dios bendiga su vida. Hay que perseverar para no retroceder como Elí y
Ofni y Finés. Santo. Pero creo que la urgencia más grande es reconocer algo que Dios le dijo a Elí. Lo leímos en el versículo 30, que por la maldad de Elí y sus hijos, Jehová le dijo: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga. A veces nosotros somos como Ofni y Finés, que no nos gusta la corrección. Y usted dice: a nadie me puede decir nada. Y pensamos que nuestras acciones no tienen consecuencias. Pero hermano, nuestras acciones tienen consecuencias y son consecuencias graves. Porque Dios desea hacer una obra en tu hogar. Dios desea salvar a tus hijos, pero tú sigues honrando al hombre o tú sigues honrándote a ti mismo. Y yo te digo, iglesia, hay que despertar porque nuestras actitudes tienen consecuencias eternas. Y yo te digo, hermano y hermana, hay que levantarnos a honrar al Señor, porque yo deseo estar allá en las moradas en los cielos con mi Señor. Yo no sé si tú quieres, hermano, pero yo sí deseo ir al cielo y celebrar la vida eterna con mi Dios. Pero mientras que tengamos vida en esta tierra, tenemos que honrarlo a Él. Y creo que la mayor esperanza es a través de la vida de Jesús. Como les decía al principio, Dios desarrolló o creó un sistema para poderle servir a Él a través de su tabernáculo y los sacerdotes. Pero a través de toda la historia de Israel, iban y entraban sacerdotes y todos eran imperfectos. Santo. A tal punto que tuvo que venir Jesús y mostrar de que Él era el perfecto sumo sacerdote. Él pudo hacer lo que nadie más pudo hacer. Él pudo presentarse delante del Padre limpio y puro y dar su propia vida en pago por nuestro pecado. Esa es nuestra esperanza y nuestra buena noticia. Quizás tú eres pecador, pero hoy tú puedes ser salvo porque hubo una persona que se llama Jesús, que dio su vida por ti y Él desea salvarte para que tú seas como Samuel y lo honres a Él. Me gustaría que cerremos nuestros ojos y pueden ponerse de pie. Santo, santo, santo. Como iglesia tenemos que reconocer que nada podemos hacer sin Él. Quizás tú te identificas con una de estas tres generaciones. Y si te identificas como la generación que honra al hombre o el que se honra a sí mismo, hermano y hermana, hay alguien aquí que te quiere ayudar y te quiere levantar, porque tú solo no puedes cambiar. Tú por tus propios esfuerzos no te convertirás en el hombre o mujer que Dios desea que tú seas, sino solamente a través del poder de su Espíritu Santo. A mí me gustaría que la iglesia levantemos nuestras manos, y si en la iglesia hay alguien que desea recibir a Jesús, o dentro de nosotros si hay hermanos que reconocen que no han honrado a Dios con su vida, yo le invito, hermano, con valor, pase al altar y usted arrepiéntese delante del Señor y pídele a Dios perdón, que Dios pueda hacer una obra en su vida, porque déjame decirte que el reino de los cielos solo son los valientes que lo van a arrebatar. Y quizás tú has vivido una vida cualquiera y no te has dedicado al Señor, pero hoy es tu día para presentarte delante de Él y reconocer tus errores y pedirle a Dios que te ayuda y pedirle a Dios que te levante y te dé las fuerzas. Señor amado, en este día te damos